Buenas tardes. En los próximos minutos hablaremos de la enfermedad bronquiolar. Las alteraciones bronquiales son relativamente comunes y ocurren en una gran variedad de condiciones clínicas, incluyendo infecciones, enfermedades del tejido conectivo, alteraciones inmunológicas, lesiones inhalatorias, reacciones a medicamentos, trasplantes y otras. Por eso es muy importante revisar el espectro de entidades que se manifiestan con enfermedad bronquiolar y recordar las claves diagnósticas tanto clínicas como imagenológicas que permitan estrechar el diagnóstico diferencial. Recordemos que los bronquiolos son vías aéreas pequeñas con un diámetro de luz de 2 milímetros o menos y no contienen cartílago en sus paredes. Incluyen los bronquiolos terminales, que tienen una función puramente conductiva, y los bronquiolos respiratorios, que contienen alveolos en sus paredes. De esta manera, la definición de bronquiolitis se refiere a un proceso inflamatorio o fibrótico inespecífico originado en los bronquiolos respiratorios y membranosos y que puede afectar a los alveolos. Tenemos varios signos imagenológicos que nos pueden enfocar hacia la enfermedad bronquiolar. Se dividen en signos directos y signos indirectos. Dentro de los signos directos encontramos el engrosamiento de las paredes bronquiolares, las bronquiolectasias o dilatación bronquiolar y la impactación luminal, que se puede manifestar como nódulos centrilobulillares o patrón de árbol en gemación. Como signo indirecto tenemos el mosaico de atenuación. Y aquí tenemos ejemplos de los hallazgos imagenológicos más frecuentes. El signo directo de engrosamiento de las paredes bronquiales hace referencia a esto que estamos viendo, que es el incremento en el espesor de las paredes bronquiales. El siguiente signo son las bronquiolectasias, que son las dilataciones de los bronquiolos. En este caso, no solamente tenemos dilatación del bronquiolo, sino que está impactada su luz por material mucoide. Otro hallazgo muy frecuente en la bronquiolitis es el patrón de árbol en gemación, que hace referencia a estas opacidades nodulares centrilobulillares ramificadas. Y el nódulo centrilobulillar, que generalmente tiene una densidad en vidrio esmerilar. El signo imagenológico indirecto es el mosaico de atenuación, que hace referencia a áreas de aumento y disminución de la densidad alternadas, que aunque son evidentes en las proyecciones obtenidas en inspiración, se hacen mucho más evidentes en las proyecciones obtenidas en expiración, ya que hay atrapamiento de aire y hace un mayor contraste en las zonas de aumento y disminución de la densidad. Clasificaciones de la enfermedad bronquiolar hay muchas. Esta, por ejemplo, hace referencia a los hallazgos patológicos. La divide en bronquiolitis celular y bronquiolitis constrictiva. Sin embargo, para esta charla vamos a clasificarla en estos tres grandes grupos. En las alteraciones bronquiolares primarias, que incluyen la bronquiolitis constrictiva, la bronquiolitis aguda, la panbronquiolitis difusa, la bronquiolitis respiratoria, la enfermedad por inhalación de partículas minerales, la bronquiolitis folicular y otras enfermedades bronquiolares primarias. El segundo grupo hace referencia a la enfermedad pulmonar intersticial con alteración bronquiolar e incluye la neumonitis de hipersensibilidad, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, la neumonía criptogénica de organización y otras enfermedades pulmonares intersticiales. El último grupo hace referencia a la alteración bronquiolar y de la vía aérea grande. Empezamos pues con las alteraciones bronquiolares primarias, dentro de las cuales una de las más frecuentes es la bronquiolitis constrictiva. Algunas de estas entidades tienen o están asociadas claramente con enfermedad del tejido conectivo, con infecciones, trasplante de órganos o enfermedad inhalatoria, y otras son idiopáticas. Se caracterizan por una marcada obstrucción de la vía aérea. Las radiografías pueden ser normales o tener hallazgos completamente inespecíficos. En la tomografía podemos ver engrosamiento de paredes bronquiolares, bronquiectasias, áreas de mosaico de atenuación, atrapamiento aéreo evidenciado en las imágenes en expiración, y la histología corresponde a áreas de fibrosis concéntrica entre el epitelio bronquiolar y la muscularis mucosa.
mucosa. Una de las causas de bronquiolitis constrictiva es la postinfecciosa. Son pacientes con antecedentes de una bronquiolitis viral que luego que cesa la bronquiolitis persisten con un broncoespasmo. En la tomografía vamos a ver áreas de mosaico de atenuación y bronquiectasias. Este ejemplo es un paciente de 2 años de edad con bronquiolitis viral y síntomas respiratorios recurrentes. En la tomografía encontrábamos bronquiectasias, áreas de engrosamiento de las paredes bronquiales y mosaico de atenuación. La histología en una coloración de tricromo muestra una marcada fibrosis en la mucosa bronquiolar con disminución de la luz y presencia de secreciones al interior de la luz bronquiolar. Otra causa de bronquiolitis constrictiva es la artritis reumatoidea. Claves diagnósticas, historia de artritis reumatoidea y en la tomografía encontrar áreas de mosaico de atenuación y bronquiectasias. Esta es una paciente de 36 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoidea que recibe esteroides y presenta síntomas de 2 meses de evolución consistente en tos seca progresiva. En la tomografía encontrábamos áreas de mosaico de atenuación evidenciados por zonas de aumento y disminución de la densidad, engrosamiento de las paredes bronquiales y áreas de bronquiectasias. La histología en una coloración tricromo muestra una extensa fibrosis de la mucosa bronquiolar con disminución en el calibre de la luz. Otra causa de bronquiolitis constrictiva es el síndrome de Swyer-James, que es una forma de bronquiolitis constrictiva causada por una lesión sobre el pulmón inmaduro. Como claves diagnósticas tenemos historia de bronquiolitis antes de los 8 años. En la radiografía de tórax podemos ver hiperlucencias unilaterales y en la tomografía vamos a encontrar áreas de mosaico de atenuación y bronquiectasias cilíndricas. Este es un paciente de 17 años de edad de sexo masculino, asintomático, con historia de bronquiolitis recurrente en la infancia. En la tomografía se observan áreas de mosaico de atenuación y la histología en una coloración de tricromo muestra fibrosis de la submucosa del bronquiolo y disminución en el calibre de la luz. Otra causa de bronquiolitis constrictiva es la asociada a receptor de trasplante, generalmente trasplantes de médula ósea, halogénicos o autólogos o trasplantes corazón-pulmón o trasplantes pulmonares. En las claves diagnósticas tenemos historia de trasplante, una reducción del BEF1 de 20% o más y en la tomografía vamos a encontrar áreas de mosaico de atenuación y bronquiectasias. Este es un paciente adulto con historia de trasplante de médula ósea y obstrucción progresiva de la vía aérea. En la tomografía encontramos áreas de mosaico de atenuación, enfisema paraseptal, bronquiectasias y engrosamiento de las paredes bronquiales. La histología, una coloración de hematoxilina y eosina, muestra fibrosis de la mucosa bronquial con disminución en el calibre de la luz e infiltrados inflamatorios peribronquiales. Continuamos con la bronquiolitis aguda. La más frecuente, la bronquiolitis viral, asociada a virus sincitial respiratorio, adenovirus, a virus de la influenza y a otros virus. Es rara en adultos. Como claves diagnósticas tenemos niños menores de 2 años con un primer episodio de sibilancias y en las imágenes diagnósticas podemos ver incremento del volumen pulmonar y engrosamiento de las paredes bronquiales. Este es un paciente de 6 años de edad con bronquiolitis por virus sincitial respiratorio y con dificultad respiratoria secundaria. En la tomografía vemos nódulos centrilobulillares y áreas de patrón en árbol en gemación. La histología, una coloración de hematoxilina y eosina, muestra necrosis del epitelio bronquial e inflamación de la pared bronquiolar. La panbronquiolitis difusa es una enfermedad bronquiolar de causa desconocida, asociada con el antígeno de leucocitos BW54 descrita en pacientes japoneses. Como claves diagnósticas
se presenta en pacientes asiáticos, generalmente cursan con sinusitis crónica y en la tomografía vamos a ver nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. La histopatología consiste en infiltración bronquiolocéntrica por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos alrededor de los bronquiolos respiratorios. Este es un paciente con sintomatología respiratoria inespecífica, tos y disnea, en el que se encuentran en la tomografía nódulos centrilobulillares, áreas de opacidad de árbol en gemación, bronquiolectasias y zonas de disminución de la densidad. Continuamos con la bronquiolitis respiratoria. La bronquiolitis respiratoria hace parte de un espectro en el paciente fumador, donde la bronquiolitis respiratoria es el estado más leve, continuado inmediatamente por la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, y la parte más grave del espectro es la neumonía intersticial descamativa. Aquí solo vamos a hablar de la bronquiolitis respiratoria, que es una enfermedad de vía aérea pequeña descrita como hallazgo incidental en necropsias de pacientes jóvenes. En las claves diagnósticas son pacientes fumadores jóvenes asintomáticos, y la tomografía se caracteriza por nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. Este es un paciente masculino de 35 años de edad, fumador de 20 paquetes año, asintomático respiratorio, que consultó por un trauma penetrante en el hemitórax izquierdo que requirió paso de tubo de toracostomía. Solicitaron para control la tomografía de tórax y se observaban nódulos centrilobulillares como principal hallazgo asociado a su antecedente de consumo de cigarrillo. La histología en una coloración de hematoxilina y eosina muestra hiperplasia epitelial del bronquiolo respiratorio, infiltrados inflamatorios en la pared bronquiolar y macrófagos pigmentados en la luz bronquial y en el alvéolo adyacente. Otra causa de alteración bronquiolar primaria es la de inhalación de partículas. Dentro de este grupo tenemos la silicosis, que se define como depósitos de partículas inhaladas alrededor de las vías aéreas asociadas a diferentes grados de fibrosis. Dentro de las claves diagnósticas tenemos la exposición a sílice, ya sea en canteras, construcción, pulidores de mármol. En las imágenes vamos a ver opacidades intersticiales de tipo micronodular de distribución aleatoria con respecto al lobulillo pulmonar secundario, localizadas principalmente en los lóbulos superiores y en los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores. Este es un paciente de 50 años de edad, de sexo masculino, pulidor de mármol durante 15 años, con cuadro clínico consistente en disnea progresiva. En la tomografía podemos observar micronódulos de distribución aleatoria, engrosamiento de paredes bronquiales, presencia de bronquiectasias y bronquiolectasias. En la histología, en una coloración hematoxilina eosina, podemos observar depósitos de pigmento antracótico y fibrosis submucosa en las paredes bronquiales. Otra entidad asociada a la inhalación de partículas es la siderosis, que se define como la acumulación de partículas inertes de hierro dentro del parénquima pulmonar, las cuales pueden depositarse en las paredes bronquiolares. Como claves diagnósticas están la historia de exposición a hierro y la presencia de nódulos pequeños en los estudios de imágenes. Este es un paciente de 49 años de edad, de sexo masculino, con historia de trabajar en ornamentación con hierro durante 20 años. Él presenta un cuadro de tos y disnea progresiva, y en la tomografía podemos apreciar nódulos centrilobulillares y algunos nódulos de distribución aleatoria, así como áreas de opacidad en árbol en gemación diseminadas en ambos campos pulmonares. En la histología, una coloración azul de Prusia que muestra pigmentos antracóticos y depósitos de hierro en la submucosa de los bronquiolos terminales. Otra entidad es la bronquiolitis folicular, que está definida por la presencia de folículos linfoides hiperplásicos con centros germinales reactivos distribuidos a lo largo del intersticio peribroncovascular. Estos pacientes generalmente tienen historia de enfermedad del tejido conectivo, síndromes de inmunodeficiencia o infección. En la tomografía podemos observar
nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. Este es el caso de una paciente de 35 años de edad con historia de 2 años de tos y disnea. En la tomografía se observan nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. Y la histología, una coloración de hematoxilina eosina, muestra folículos linfoides hiperplásicos peribroncovasculares con centros germinales reactivos. La bronquiolitis aspirativa es una reacción inflamatoria crónica secundaria a la aspiración repetitiva a nivel de los bronquiolos. Claves diagnósticas son pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia, alteraciones en el mecanismo de deglución, pacientes ancianos, alcohólicos o con cirugías de cabeza y cuello previas. En la tomografía vamos a ver nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. Este es un paciente de 55 años de edad, de sexo masculino, con resección del paladar por un carcinoma mucoepidermoide. En la tomografía se muestran nódulos centrilobulillares, áreas de árbol en gemación e engrosamiento de paredes bronquiales. La histología, una coloración de hematoxilina y eosina, muestra inflamación aguda y crónica de las paredes de los bronquiolos terminales y macrófagos espumosos en el alveolo adyacente. El segundo grupo son los pacientes que se presentan con enfermedad pulmonar intersticial con alteración bronquiolar. Dentro de este grupo encontramos la neumonitis de hipersensibilidad, definida como una inflamación de la vía aérea pequeña asociada a una reacción inmune secundaria a la inhalación de partículas orgánicas y a otros agentes en un huésped previamente sensibilizado. Claves diagnósticas, la historia de exposición y en la tomografía la presencia de nódulos centrilobulillares. Este es un paciente de 25 años de edad, de sexo masculino, con una historia de exposición a aves de 2 años de evolución. En la tomografía encontramos nódulos centrilobulillares con densidad en vidrio esmerilado y en la histología, una coloración de hematoxilina y eosina, encontramos infiltrados inflamatorios crónicos en las paredes de los bronquiolos terminales. La enfermedad pulmonar intersticial sintomática asociada a bronquiolitis respiratoria es la parte de la mitad del espectro que ya habíamos mencionado cuando hablamos de la bronquiolitis respiratoria. Las claves diagnósticas son pacientes fumadores, pero en este caso son sintomáticos. Y en la tomografía se observan nódulos centrilobulillares, áreas de enfisema centrilobulillar y opacidades en árbol en gemación. Este es un paciente de 50 años de edad, de sexo masculino, fumador de 30 paquetes año, con historia de 3 años de evolución de tos seca. En la tomografía se observan nódulos centrilobulillares, áreas de enfisema centrilobulillar y opacidades en árbol en gemación. La histología, una coloración de hematoxilina y eosina, muestra fibrosis de los bronquiolos terminales e infiltrados inflamatorios y macrófagos con pigmento antracótico en las paredes peribronquiales. La siguiente entidad es la neumonía criptogénica de organización, que es una reacción no específica a cualquier noxa que afecte el pulmón y que está caracterizada por la formación de pólipos fibroblásticos llamados cuerpos de Mason en el lumen del bronquiolo y en los alvéolos adyacentes. Las claves diagnósticas son historia de enfermedad del tejido conectivo, de infecciones, drogas o lesiones inhalatorias, con sintomatología crónica, respiratoria y sistémica. Y en las imágenes podemos encontrar opacidades alveolares de distribución en parches, de distribución multifocal que pueden aparecer y desaparecer en un periodo de tiempo. Este es un paciente de 26 años de edad que un mes después de completar la terapia antituberculosa muestra un cuadro clínico consistente en fiebre, tos y malestar general. En la tomografía se encontraban bronquiectasias, nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. La histología,
una coloración en tricromo, muestra pólipos fibroblásticos o cuerpos de Mason que obstruyen la luz del bronquiolo y se extienden hacia el alveolo adyacente. Dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales que pueden comprometer el bronquiolo, también encontramos la histiocitosis de células de Langerhans, que es una respuesta inmune no controlada caracterizada por infiltrados inflamatorios peribronquiolares con células de Langerhans y eosinófilos. Claves diagnósticas: son pacientes generalmente fumadores y en la tomografía vamos a encontrar nódulos pequeños y quistes. Estos últimos pueden tener forma y tamaño variable. Este es un paciente de sexo masculino de 28 años, fumador asintomático. En la tomografía se encontraban nódulos centrilobulillares, opacidades lineales irregulares e imágenes de aspecto quístico de tamaños variables. Una coloración S100 que es positiva para proliferación de células de Langerhans en la pared bronquiolar. Otra de las entidades intersticiales con compromiso bronquiolar es la sarcoidosis, que es definida como una enfermedad sistémica caracterizada por granulomas no caseificantes, los cuales rodean la vía aérea. Dentro de las claves diagnósticas son pacientes asintomáticos o con escasos síntomas. Los pacientes tienen una discordancia entre la sintomatología y los hallazgos en imágenes diagnósticas. Pueden presentarse con adenomegalias iliares bilaterales y paratraqueales derechas y con presencia de nódulos perilinfáticos. Esta es una paciente femenina de 38 años de edad con una disnea moderada. En la tomografía se observaban nódulos perilinfáticos, nódulos aleatorios, engrosamiento nodular peribroncovascular y opacidades en árbol en gemación. La histología, una coloración de hematoxilina eosina, mostró granulomas no caseificantes rodeando a los bronquiolos terminales. El último grupo es la alteración bronquiolar en enfermedad de vía aérea grande, o sea, el compromiso de vía aérea grande y de vía aérea pequeña. Dentro de estas entidades tenemos la bronquitis crónica, que es la inflamación de la pared bronquiolar con hipertrofia de músculo liso e impactación mucosa en asociación con compromiso de la vía aérea central. ¿Cuáles son las claves diagnósticas? La definición de bronquitis crónica: tos productiva de 3 meses de duración durante 2 o más años consecutivos. En la tomografía, en las imágenes diagnósticas, podemos ver engrosamiento de paredes bronquiales. Esta es una histología donde se observa un bronquiolo atrapado dentro de un nódulo fibroantracótico. Otra de las entidades que comprometen tanto la vía aérea como la vía aérea grande como la vía aérea pequeña es la fibrosis quística, que es la alteración autosómica recesiva que resulta en un transporte anormal del cloro a través de las membranas epiteliales. Claves diagnósticas: niños con retardo en el crecimiento y con esteatorrea y síntomas respiratorios crónicos. Tienen electrolitos anormales en sudor y en la tomografía característicamente vamos a ver bronquiectasias centrales. Esta es una paciente de sexo femenino de 12 años de edad con infecciones respiratorias recurrentes y sepsis secundarias. En la tomografía lo que encontramos son bronquiolectasias, bronquiectasias y opacidades en árbol en gemación. En la histología, en una coloración de hematoxilina eosina, encontramos infiltrados inflamatorios agudos en el lumen de los bronquiolos respiratorios y de los bronquiolos adyacentes. Otra entidad que compromete tanto los bronquiolos como la vía aérea central es la aspergilosis invasiva de la vía aérea, que es un proceso traqueobronquial y bronquiolar caracterizado por invasión por aspergillus de la membrana basal de la vía aérea. Claves diagnósticas: generalmente en pacientes neutropénicos y se presentan como nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en gemación. Este es un paciente de 25 años, neutropénico, post-trasplante de médula ósea, que presenta fiebre. En la tomografía encontramos nódulos centrilobulillares, nódulos subpleurales
y opacidades en árbol en gemación. La histología de este paciente, una coloración en hematoxilina y eosina, mostraba hifas septadas de Aspergillus en la pared bronquiolar. Otra entidad, infortunadamente más frecuente de lo que uno quisiera, es la infección granulomatosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, con compromiso bronquiolar secundario a la diseminación traqueobronquial. Claves diagnósticas. Pacientes con síntomas respiratorios crónicos pueden tener cavitación en los lóbulos superiores y opacidades en árbol en gemación en la tomografía. En la histopatología corresponden a granulomas broncocéntricos y a áreas de neumonitis intersticial crónica. Este es un paciente VIH positivo con historia de 3 meses de evolución consistente en tos productiva y hemoptisis. En la tomografía vemos una extensa lesión cavitada localizada en el segmento apical del lóbulo inferior derecho, asociada a opacidades en árbol en gemación localizadas en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior. En la coloración de hematoxilina y eosina vemos una necrosis del bronquiolo terminal y células gigantes multinucleadas. Otra entidad es el pulmón del jacuzzi. Es una enfermedad pulmonar difusa en pacientes inmunocompetentes producido por micobacterias no tuberculosis. Claves diagnósticas. Hay una historia de exposición y en la tomografía encontramos nódulos centrilobulillares. Este es un paciente de sexo masculino de 45 años de edad que instaló un jacuzzi en su casa. Luego de un uso prolongado empezó con disnea progresiva y en la tomografía lo que encontramos son nódulos centrilobulillares. Correspondía a un paciente con micobacterias no tuberculosas. En conclusión, es muy importante en un paciente con sospecha de enfermedad bronquiolar la historia y el examen físico. La radiografía de tórax es el método inicial para enfrentarse ante este paciente y luego viene la tomografía de alta resolución. Si en la tomografía tenemos áreas de árbol en gemación, si son focales, podemos pensar en una bronquiolitis infecciosa, en una aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, en artritis reumatoidea o en enfermedades del colágeno. Si el árbol en gemación es difuso, podemos pensar en una bronquiolitis aspirativa difusa crónica, en una panbronquiolitis si el paciente es asiático, o en enfermedades congénitas como la fibrosis quística o el síndrome de cilia disquinética. Si tenemos un nódulo centrilobulillar y el paciente es fumador, podemos pensar en una bronquiolitis respiratoria o en una bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, o a un paciente con histiocytosis de células de Langerhans. Si tenemos nódulo centrilobulillar, pero el paciente no es fumador, podemos pensar en una neumonitis de hipersensibilidad. Y en pacientes que tenemos predominantemente mosaico de atenuación, lo primero en lo que hay que pensar es en una bronquiolitis constrictiva. Muchas gracias.